Buenas tardes con todos. Seguimos con el siguiente tema de la programación orientada a objetos en esta unidad. La asignatura es Programación 2. Mi nombre es Luis Fernando Aguas Lucelli. Para empezar, siempre es bueno una frase motivacional, la cual es: la felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Dentro de los objetivos, seguimos orientando los objetivos hacia la programación orientada a objetos, una parte inicial de la asignatura. Dentro del contenido, representación gráfica de los objetos. Cabe recalcar que la asignatura tributa en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Con el objetivo 4, educación de calidad, en el punto 4.3, de aquí al 2030, asegurar el proceso de acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Dentro de este tema de la representación gráfica de objetos tenemos, considerando como introducción que la programación orientada a objetos se fue convirtiendo en el estilo de programación dominante a mediados de los años 80, en gran parte debido a la influencia de C++, una extensión del lenguaje de programación C, que tenemos un objeto, una instancia de la clase. Atributos, métodos, son los componentes de un objeto. También su dominación fue consolidada gracias al auge de las interfaces de usuario, para las cuales la programación orientada a objetos está particularmente bien adaptada. ¿Qué tenemos? Ejemplo, objeto carro, ¿qué tiene? Marca, color, modelo, peso. Puede encender, acelerar, frenar. También a nivel de términos básicos, se puede hablar de programación orientada a objetos cuando se reúnen características de abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo, y los conceptos básicos que forman objetos, mensajes, clases, instancias y métodos. Dentro de las características básicas, ya les hablé un poco, tenemos abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Abstracción. ¿Qué consiste la abstracción? Consiste en la generalización conceptual de un determinado conjunto de objetos y de sus atributos, propiedades, dejando en un segundo término los detalles concretos de cada objeto. La abstracción es pasar del plano material, cosas que se tocan, al plano mental, cosas que se piensan. Representación de un objeto del mundo real. ¿Qué tenemos aquí? La abstracción que hace, ese énfasis en qué hace, más en el cómo lo hace. Ahí tenemos un ejemplo. Sí, hemos citado una caricatura, en este caso Homero Simpson, construyendo el auto de sus sueños. Tenemos aquí la parte que llegó a construirlo, aquí cómo lo abstrajo. También tenemos el ejemplo de la clase perro, el objeto perro como tal. ¿Qué tiene un perro? Características: raza, color, estatura, edad. Acciones posibles: comer, dormir, sentarse, ladrar. A nivel de encapsulación, significa reunir a los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. ¿Qué más tenemos? Se refiere a la capacidad de agrupar y condensar en un entorno con límites bien definidos distintos elementos. Ocultar las variables y acceder a ellas solamente por medio de métodos. Algunos autores también los llaman ocultación. A nivel de Java, ¿qué tenemos? El encapsulamiento. Es un estado de un objeto generalmente oculto. Esto se conoce como encapsulamiento. Java utiliza modificadores de acceso para definir como tal una característica. Son 4, entre los cuales tenemos private y public. A nivel de encapsulación tenemos objetos dato A, en este ejemplo. En este caso tenemos algunos métodos que involucran tanto el objeto A y el objeto B. Para llamar un método de un objeto a otro, tenemos, como está en el ejemplo, objeto punto método.
¿Qué más tenemos aquí? La herencia. ¿Qué es la herencia? Tal como su nombre lo indica, consiste en heredar atributos o acciones, métodos desde una clase a otra, con la que podemos reducir redundancias del código y escalar de forma reutilizable nuestra aplicación de software. Ahí tenemos las superclases y las subclases. A nivel de la herencia orientada a Java, ¿qué tenemos aquí? La herencia orientada a Java representa un comportamiento en común, evita duplicación de código. Es una característica de la programación orientada a objetos, diseñar clases más parecidas al mundo real. A nivel de polimorfismo, ¿qué tenemos a nivel de polimorfismo? El objeto de la clase o la clase se comportará de varias formas. Esto se evidenciará en los métodos. Se basa en el concepto de herencia para posteriormente realizar instancias de una clase hijo dentro de una clase padre. Con lo que al compartir acciones o métodos se cargarán con la definición. Miren, ahí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos la clase transporte, que hereda clase caballo, coche, avión. Cada uno tiene su propio método, avanzar, avanzar, avanzar y también frenar. También a nivel de figuras geométricas, tenemos rectángulo y círculo, clases hijas, y cada una tiene sus atributos y métodos. Algo también que vale hacer énfasis en este punto son los arreglos en Java. Prácticamente un arreglo en Java podemos tener de tipo objeto o tipo de dato primitivo o tipo objeto. Se ha hecho énfasis aquí lo que son enteros y el típico de persona. Cabe recalcar que es diferente tener el índice que el tamaño. Como vemos a nivel de entero, es verdad que tenemos del índice desde el 0 al 7, pero en el caso del tamaño, vemos que en lo que es entero es 8, ¿sí? Contando cuántos elementos están. Y lo que es el objeto es 7. En ese caso, se puede decir que tiene un índice de 0 a 6, pero el tamaño 7. A nivel de la declaración, tenemos dos formas diferentes. Esto se evidenciará lo que es Java del JDK que tenemos instalado. Podemos con los corchetes inicialmente o con los corchetes después del nombre del arreglo. A nivel de entero, booleano, a nivel de tipo object, hemos puesto lo que es persona y también hemos citado en la clase string. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo recorremos? Bueno, un recorrido es prácticamente ver qué elementos están dentro del arreglo. Usamos un bucle for, ¿por qué? Porque tenemos que ir viendo elemento por elemento para ir. Algo adicional y complementario a lo que es Java como tal es este aspecto de matrices. ¿Qué es matriz? Es un arreglo de dos dimensiones. En este caso tenemos filas y columnas. A nivel de matriz, la declaración es muy similar a lo que son arreglos. Por lo cual, dependerá, como yo les digo, del JDK, si colocamos los corchetes al inicio o los corchetes después del nombre del arreglo. Miren, a nivel también de matriz, aquí usamos lo que se llama arreglos, o sea, bucles anidados. Como pueden ver aquí, estamos en donde sale matriz, string índice. Usamos dos for a la vez, son fores anidados. Conclusiones, a nivel de lo que se ha visto. Considerando que la abstracción se enfoca en lo que hay y no cómo se hace. Encapsulamiento oculta detalles de la programación. Herencia, las características y funcionalidades de la clase se le dan a sus clases hijas. Polimorfismo, diferentes objetos pueden tomar la forma de otro. Modularidad, subdivide un sistema en partes más pequeñas. Muchas gracias. Como ya les mencioné, no se olviden de revisar las actividades que tenemos en el aula virtual. Y a la próxima ocasión seguiremos con el siguiente tema. Muchas gracias a todos.